A veces la vida nos sorprende y tenemos que atravesar algún duelo, alguna pérdida, la pérdida de un ser querido, la pérdida de un empleo, una separación. Y tal vez podemos salir fortalecidos de un duelo. ¿Podemos elegir cómo transitar esa situación trágica? Bueno, de eso vamos a estar hablando hoy en el programa. Presentamos primero el tema y después te contamos con quién vamos a hablarlo. En la vida muchas veces nos toca enfrentarnos a situaciones por las que quisiéramos no pasar. Así, la pérdida de un ser querido, una separación, una enfermedad o una profunda frustración pueden sumergirnos en el dolor. Sin embargo, esas situaciones también nos colocan frente a la posibilidad de aprender lo que jamás sería igual de otro modo. Cuando entendemos al dolor como parte de la vida, también aparece la oportunidad de elegir el modo en que queremos afrontar esa situación irremediable. En este sentido, todos somos potencialmente resilientes. La resiliencia, en términos físicos, refiere a la capacidad de un material de volver a su forma inicial luego de ser sometido a una presión que lo deforma. Llevada a los seres humanos, es la capacidad de mantener la integridad luego de atravesar un momento que nos modifica al pasar por situaciones adversas. En este sentido, la psicóloga Valeria Schwalb, cuya vida quedó marcada por la pérdida de su primera hija de 3 años, pasó los últimos 7 años trabajando sobre herramientas que podrían desarrollar la capacidad de resiliencia para sí misma y los demás. En esta búsqueda armó un verdadero botiquín de primeros auxilios para atravesar vivencias trágicas y evitar el aplastamiento por el dolor. Esta metodología nos sugiere que no podemos evitar ciertas cosas, pero sí elegir cómo vivirlas. Ahora, ¿es posible aprender del dolor? ¿Qué podemos hacer para no perder el control frente a los momentos duros de la vida? Y sobre todo, en ese botiquín de primeros auxilios que se propone, ¿podemos encontrar la píldora antidolor? Y nos acompaña Valeria Schwalb, que como la presentábamos ahí en el informe, es autora del libro Todos somos resilientes. ¿Qué tal, Valeria? Bienvenida, Hola, gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Para empezar, ¿qué es la resiliencia? Esa palabra media como difícil de pronunciar. Una palabra que parece nueva, pero es tan antigua como la humanidad entera. Realmente la capacidad que tenemos los seres humanos para salir adelante y fortalecidos de una situación adversa es antigua. Pero parece que por suerte hoy se está hablando de esta capacidad que poseemos porque anteriormente se pensaba que cuando una persona atravesaba por una situación muy trágica, un duelo, una catástrofe, una pérdida muy intensa, iba a quedar mal. Así lo pensaba la psicopatología. Pero se fueron dando cuenta de que no, que a veces personas que pasaban por situaciones muy difíciles salían bien, enriquecidas, fortalecidas, como si hubieran aprendido de esa experiencia algo que los dejaría para siempre diferentes. ¿Y es una cuestión innata? Digo, ¿las personas venimos con alguna característica que nos hace o nos permite atravesar de mejor forma y salir mejor parados de una situación trágica? ¿O es algo que se puede aprender? Todo eso. Todo eso. Yo creo que todos somos resilientes, tal cual dice el libro, porque podemos nacer con esa capacidad, podemos aprenderla, esa capacidad en el transcurso de la vida, también heredarla, porque de acuerdo a cómo nuestros padres también lo vivieron, nuestros antepasados, nuestra propia historia familiar, entonces también eso es algo que nosotros aprendemos como conducta y como algo que también transmitimos a nuestros hijos, a los más pequeños. Sí, es todo eso, es innato, es adquirido, también se puede aprender y transmitir. Ahora, Valeria, yo miraba ahí en el informe, no sé de dónde viene, si es física, de la física o de la química, de la física, me imagino, la resiliencia, decía que es cuando un objeto es atacado, digámoslo así, y después recupera su forma original. Ahora, el ser humano no recupera su forma original después de una pérdida, digamos. No digo, puede quedar en pie, pero su forma original no va a recuperar. No, este término lo toman de la física, porque por ejemplo una pelota de goma, vos la aplastás, claro, vos la aplastás, pero después se vuelve al mismo estado de redondez. No nos pasa digamos. lo mismo a nosotros, al contrario. Salimos transformados, modificados por la situación adversa y hace que los seres humanos seamos diferentes en este punto de poder salir de una situación que nos transforma, que nos modifica como la pelota de goma, para ser nunca más iguales y para aprender de eso lo que jamás hubiéramos aprendido de otra manera, por supuesto. A ver, vos atravesaste una situación muy dolorosa, sí, como es la pérdida de un hijo, ¿no? Tenía 3 años y medio.
¿qué te ayudó a vos a atravesar esa situación? ¿Ya sabías todo esto o esto lo fuiste aprendiendo? No, yo siempre digo que a mí los libros de la facultad se me cayeron todos juntos de la biblioteca y tuve que revisar un montón de cosas, porque una cosa era lo que yo había aprendido y otro es lo que estaba vivenciando. ¿Vos sos psicóloga, Valeria? Sí, era psicóloga ya cuando mi hija se enfermó. Y a partir de ese momento tuve que aprender muchas cosas porque uno se mete en el mundo de la medicina y con terminologías raras, extrañas, en donde a mí la psicología no me servía de mucho, porque yo en ese momento era un ser humano con el alma abierta y con un montonazo de cosas que aprender. Y sí aprendí muchísimo, por ejemplo, que hay herramientas que nos sirven para poder sacar afuera todas aquellas capacidades que quizá durante toda la vida fuimos promoviendo y fuimos aprendiendo, porque toda la vida nos la pasamos perdiendo cosas, y que en un momento adverso salen, y uno dice, no puedo creer que yo sea capaz de atravesar por esto, no puedo creer que siga adelante, no puedo creer que yo me ría. Y hay una cosa de culpa también, ¿no? Digo, y sí. Porque si uno no lo sufre tanto, es como que no lo sintió tanto. Y yo le llamo a eso la culpa por sobrevivir, digamos. Uno tiene culpa por salir adelante, culpa por poder seguir viviendo, culpa por... Claro. La verdad que es muy difícil cuando uno atraviesa por esto. Si lo podés pasar, está buenísimo. ¿Y cuáles son esas herramientas que a vos te ayudaron? Y, en primer lugar, el amor, digamos, la contención de la familia, la comunicación, el poder sentirse acompañado por otras personas. También todo aquello que uno va tratando de experimentar y saber que tiene que ver con ese momento de la vida. Por ejemplo, a mí me habían dicho que el duelo tenía que ver con etapas, entonces yo lo había estudiado así. Que primero vos tenías una etapa en donde estabas totalmente choqueado. La negación, la aceptación y todo eso. Claro. Todas esas etapas que todo el mundo conoce. ¿Fue lo que a mí me pasó? No. No, nada que ver. Yo en el libro lo que cuento es de una montaña rusa emocional, porque no todo era con etapas tan marcaditas. De repente yo me sentía muy bien y decía, qué culpa que me da sentirme así, porque realmente he perdido a una hija y debería sentirme muy mal. Y por el otro lado me agarraba mucha angustia y el momento, digamos, no era todo tan lineal y todo tan fijo que pasaba de una etapa a la otra, sino que eran procesos, un proceso que había que atravesar. Y el proceso era pasar del dolor más profundo al amor más intenso, que eso no muere nunca. Aprendí con el duelo que el amor no muere, que las personas morimos, que los seres humanos nos podemos morir y que los seres humanos somos los enterrados y que eso es un dolor muy fuerte, por eso se le llama duelo a este proceso de elaboración que hay que hacer a partir de una pérdida. Pero entendí que no era el vacío lo único que quedaba, sino de verdad un amor que nos va fortaleciendo poco a poco porque tenemos que aprender a colocarlo en otro lugar. Valeria, ¿por qué cuando, ya te escuché, cuando hablas de duelo decís siempre atravesar? Porque es un proceso, porque yo lo veo como un proceso de montaña rusa en donde uno lo suben y es un camino totalmente vertiginoso porque yo no estaba preparada y uno no lo elige y te dicen adelante en la vida y cada uno lo atraviesa con las herramientas que tiene. Hay algunos que se tapan los ojos, otros que gritan. Bueno, la negación es un recurso también, ¿no? Me imagino. Sí, es un mal recurso, pero sí. Bueno, pero para ciertos momentos... No, una cosa es hacer la vista gorda y otra cosa es negar. Cuando yo estoy negando, primero afirmé un hecho y luego hago mucha fuerza con mi cabeza para poder negarlo. Y eso desgasta mucho y por supuesto que no nos hace bien. Porque yo creo que lo que tenemos que hacer es atravesar el dolor. En mi propia definición de resiliencia yo le di una vuelta de tuerca. Todos hablan de el fortalecimiento de la personalidad, el aprendizaje. Y por mi historia decidí definir la resiliencia como aquella capacidad que todos tenemos para poder sanar aún aquello que no podemos curar. Pero no por referirme a la salud y a la enfermedad, sino porque no todo es remediable. Es aceptar también la pérdida, ¿no? Sí, asumir, ¿no? Sí, asumirla, que uno por ahí lo habla así, parece fácil. Realmente no es fácil, es un proceso en el cual muchas veces solos no podemos y es importante que pidamos ayuda, es importante que seamos contenidos por personas preparadas para poder hacerlo, saber que muchas veces la familia no sabe cómo hacerlo y que es importante psicoeducar a quienes nos rodean para que nos puedan acompañar. Yo creo que las pérdidas nos marcan muchísimo en la vida. Sabés que tenemos que ir a un corte, pero vamos a seguir hablando del tema.